Hola, mi nombre es Ricardo Daniel Sánchez y en este video vamos a continuar con el desarrollo de los temas del curso de nivelación en la modalidad de economía. Vamos a apoyarnos nuevamente en las gráficas para el desarrollo de los mismos. La disciplina económica se relaciona también con otras ciencias y especialmente se apoya en dos, fundamentalmente la historia y, por otra parte, la matemática. Muchas veces decimos que la matemática es, además, el lenguaje de las ciencias que nos permite, mediante sus herramientas, poder expresar aquello que decimos a veces en términos coloquiales de una manera más objetiva y concreta. Por lo tanto, vamos a recordar algunas herramientas de la matemática que vamos a utilizar mucho en economía. Por una parte, las operaciones combinadas y las ecuaciones. En el caso de las operaciones combinadas, son expresiones como las que estamos viendo, donde justamente se combinan distintas operaciones, sumas, restas, multiplicaciones, etc. En este caso tenemos una operación en la que vamos a resolver 1000 más 2 por 1000 más 20 igual a el resultado que tratamos de encontrar. ¿Cómo vamos a operar con este tipo de expresiones? Lo primero y fundamental es identificar los signos más y los signos menos que se encuentran fuera de los paréntesis, porque estos signos son los que van a definirnos los distintos términos que vamos a tener que operar en primer lugar. En este caso tenemos un solo signo más que se encuentra afuera de un paréntesis, por lo tanto es el que vamos a tomar como referencia para identificar los dos términos que tenemos en esta expresión, primero y el segundo término. Lo que vamos a hacer es ir resolviendo cada uno de esos términos por separado. En el primer término tenemos el número 1000, no hay nada que hacer, pero en el segundo tenemos varias operaciones. Primero resolvemos el paréntesis, 1000 más 20 es igual a 1020, y luego vamos a resolver la multiplicación de 2 por 1020, que sería igual a 2040, y finalmente allí sí ya podemos resolver la suma, que en este caso va a dar 3040. Vamos a trabajar con operaciones combinadas, no demasiado complejas, más o menos con esta misma estructura, pero es importante entonces identificar los términos de la expresión para saber en qué orden vamos a ir resolviendo esas diferentes operaciones. Entonces, primero identificamos signos más o menos que se encuentran fuera de los paréntesis, separamos los términos y operamos dentro de los mismos para, al final de la operación, sí resolver esas sumas o restas. En el caso de las ecuaciones, tenemos expresiones como la que estamos viendo aquí, donde vamos a tener alguna incógnita, en este caso el valor de x, que no lo conocemos y queremos averiguar, en una igualdad donde tenemos expresiones algebraicas en uno y otro lado de la misma. De manera tal que lo primero es identificar los miembros de la igualdad. Vamos a tener el primer miembro a la izquierda del signo igual y el segundo miembro a la derecha. Vamos a agrupar los términos con x en un mismo lado. Por ejemplo, en este caso elegimos volcar todos los términos que tienen el valor de la incógnita x hacia la derecha. Entonces, el término x pasa al segundo miembro, estaba sumando, pasa restando, y el término 2x pasa también al segundo miembro, restando. Es decir, en el pasaje de términos hacia el otro miembro, tenemos que tener en cuenta que los términos pasan realizando la operación justamente inversa a la que estaban realizando en su lugar original. Si estaban sumando, pasan restando; si estuvieran restando, pasan sumando; si están multiplicando, pasan dividiendo; o si están dividiendo, pasan multiplicando. Luego vamos a resolver los términos con x, en este caso 5x menos x menos 2x va a ser igual a 2x.
Operar con las X es como si estuviéramos sumando o restando peras o manzanas. Si sumamos 5 manzanas, a 5 manzanas le restamos una manzana, nos quedan 4, y si le restamos otras 2, nos quedan 2. ¿Sí? 2x en este caso. Y finalmente vamos a despejar la x, que es el valor que queremos hallar. La tenemos que dejar sola, entonces el número 2 que la está multiplicando, vamos a pasarlo al primer miembro y va a hacerlo dividiendo. Es decir, recordemos entonces, siempre haciendo la operación exactamente opuesta a la que estaba realizando originalmente. Y luego finalmente resta resolver, en este caso 1000 dividido 2 nos da 500, y es el valor de la incógnita x que estábamos tratando de averiguar. Un concepto que nos va a servir para entender cómo funciona básicamente la economía de un país es lo que definimos como el circuito económico simplificado. Sabemos que en una economía tenemos por un lado empresas y por otro lado familias. Las empresas son las que van a volcar al mercado los bienes y servicios que las familias van a adquirir para satisfacer sus necesidades. Las empresas pueden producir esos bienes y servicios mediante la combinación de factores productivos como el trabajo, el capital, los recursos naturales y la capacidad empresarial, cuya titularidad corresponde a las familias. Es decir, las familias son las propietarias de esos recursos, que lo vuelcan a las empresas para que éstas puedan, mediante su adecuada combinación, producir bienes y servicios. Las empresas, por el uso de esos factores productivos, le pagan a las familias retribuciones, ya sea salarios, intereses, rentas o la obtención de beneficios. Las familias van a utilizar esos ingresos para comprar los bienes, es decir, realizar gastos en consumo. De esa forma vemos que el circuito muestra un flujo monetario con un color anaranjado y un flujo real en otro color. En el flujo monetario circula entonces dinero, las retribuciones y los gastos, y por el flujo real circulan los bienes y los factores productivos. En la medida que exista equilibrio entre ambos flujos, vamos a tener un circuito económico que funciona correctamente. La idea entonces es que la cantidad de dinero que hay en una economía, lo que en economía llamamos liquidez, esté en relación con la producción real que hay en esa economía. Se puede aumentar la cantidad de dinero en la medida que haya más producción. De alguna forma se acepta primero enviar cierta liquidez al sistema para promover la mayor producción. Pero básicamente la idea es que ambos flujos estén siempre equilibrados, que no falte dinero porque va a haber una situación de recesión, de poca actividad, y que tampoco sobre el dinero en términos de la producción que tiene esa economía, porque eso va a tender a presionar sobre los niveles de precio. En la medida que la cantidad de dinero que se vuelca al sistema es la adecuada, tenemos estabilidad con crecimiento. Existen algunas filtraciones en este circuito y una de ellas es el ahorro. Las familias no gastan todo el dinero que reciben. Una parte la ahorran y ese dinero del ahorro se sale del sistema y podría quedar inerte, generando una ineficiencia en el sistema, ya que serían recursos que salen y se pierden. Entonces, las economías modernas tienen sistemas instituidos que son básicamente los bancos y los mercados de capitales, los que van a tentar a las familias con el pago de alguna retribución en términos de intereses o algunos dividendos en el cobro de acciones o algún beneficio por comprar o vender estos títulos en bolsa. Distintas herramientas mediante las cuales van a tentarlos a no dejar esos ahorros inertes en algún lugar, sino volcarlos a estas instituciones, y a su vez estas instituciones van a hacer que esos recursos reingresen al sistema y no se pierdan y por lo tanto sigan traccionando al funcionamiento de la economía. De manera tal que en una economía moderna
la presencia de los bancos y los mercados de capitales es fundamental para poder lograr el reingreso de esos recursos que se salen por el factor del ahorro. Por otra parte, también tenemos en los sistemas económicos la presencia del Estado. Además de las empresas y las familias, también tenemos el Estado, cuya función es regular el funcionamiento del sistema. Para que este sistema que veíamos se mantenga equilibrado en cuanto a sus flujos monetarios y reales, debe haber un ente que regule su funcionamiento, y ese ente es el Estado, que lo va a hacer básicamente a través de dos herramientas: la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal es la de ingresos y gastos del Estado. Cuando el Estado decide aplicar impuestos o definir la forma como va a financiar su actividad, y cuando define cómo va a gastar y en qué cantidad, está tomando decisiones que van a influir sobre el sistema económico. Por lo tanto, cuando se define la política fiscal, el Estado está, de alguna manera, previendo ciertos efectos en la economía que la mantengan equilibrada. La otra herramienta es la política monetaria, mediante la cual va a regular lo que sería el flujo monetario de nuestro sistema, y el ente encargado de llevar adelante esta política va a ser, en el caso de nuestro país, el Banco Central de la República Argentina. El Banco Central es entonces, en nuestro caso, el órgano del Estado que se encarga de llevar adelante, ejecutar la política monetaria. Lógicamente, lo va a hacer en consonancia con las definiciones de política del Poder Ejecutivo a través de su Ministerio de Economía. No obstante lo cual, el Banco Central, si bien es un órgano del Estado, está dotado de ciertas autonomías que se consideran importantes para que pueda llevar adelante su actividad de modo normal. En otras economías, como las anglosajonas, incluso se llega a la circunstancia de que su Banco Central, que allí se lo conoce como Reserva Federal, es un ente completamente separado del Estado, que lógicamente trabaja también en consonancia con la política económica de esos países, pero en el cual el Estado no tiene una injerencia directa, sino que está gestionado por un consorcio de bancos. Una confusión que a veces se tiene es respecto del Banco Central y el Banco Nación. Son dos entidades diferentes, si bien ambas son pertenecientes al Estado, pero decimos, el Banco Central no es un banco común, es el órgano encargado de gestionar la política monetaria de un país, en este caso el nuestro. El Banco Nación es un ente que pertenece al Estado, pero cuya función es más parecida a la de un banco normal. Entonces, captar recursos y volcarlos al sistema a través de préstamos. Lógicamente, el funcionamiento del Banco Nación, su modo de actuar va a estar también en consonancia con las definiciones de política económica del Estado, pero son funciones diferentes. El Banco Nación es como un banco más operando en el mercado, captando recursos y brindando préstamos. El Banco Central es un órgano de gestión de política monetaria. Nuestro sistema económico, entonces, tiene la presencia, decíamos, de las empresas, de las familias, y ahora vemos que también está presente el Estado. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que las economías hoy son sistemas abiertos, por lo tanto se relacionan con el mundo. Entonces, en nuestro esquema, para completar su funcionamiento, debemos considerar esa interacción con el resto del mundo, que se da a través de, en el caso del flujo real de bienes, de las exportaciones de bienes y servicios y las importaciones. Cuando un Estado exporta, está vendiendo bienes al exterior, y cuando importa, los está comprando desde el exterior. También con el sector externo existe un flujo monetario a través de préstamos, de dividendos que se pagan a las empresas del exterior o a los dueños de las empresas externas que están funcionando en nuestra economía, y también aquellos recursos que los argentinos, en nuestro caso, producen en otros lugares y reingresan a través de remesas. ¿Sí? Entonces, que tenemos en funcionamiento de una economía básicamente dos agentes principales:
las empresas productoras de bienes, las familias que proveen de los recursos y consumen a su vez el resultado del producto de esa economía, el Estado que actúa regulando a través de diferentes herramientas y por otra parte la conexión con el sistema o el sector externo a través de las compras y ventas de bienes y el ingreso y salida de capitales. La ciencia económica aborda el estudio de todas estas cuestiones que estamos analizando, el funcionamiento de los mercados, la acción de oferta y demanda, la productividad, esto es decir, la eficiencia, la producción, la estructura de costos, a través de lo que conocemos como la microeconomía, que sería la parte de la ciencia económica que aborda estos temas. Todas aquellas cuestiones que tienen que ver justamente con el funcionamiento de los mercados individuales y de las acciones de la oferta y la demanda. Cuando lo que estamos tratando de entender es el funcionamiento de una economía global, es decir, ya no de un mercado individual como podría ser el mercado de zapatos o de autos, sino la economía en general de un país, entonces lo hacemos a través de las herramientas que nos brinda la macroeconomía, que es la otra área importante de la ciencia económica. Entonces, mediante el enfoque macro y sus herramientas, vamos a estudiar los equilibrios globales, los procesos de estabilidad o inestabilidad monetaria, la inflación, el crecimiento o no del producto de un país, los vaivenes del tipo de cambio, sus relaciones con el sector externo. Todas estas van a ser cuestiones macroeconómicas. Y las cuestiones de mercados individuales, de decisiones oferente y demandante, son abordadas mediante herramientas de microeconomía. De esta forma, entonces terminamos con el desarrollo de estos temas relacionados con el curso de nivelación, en el que, recordamos entonces, estamos tratando de hacer una revisión de las herramientas necesarias para poder comenzar con el desarrollo de los temas de la economía. Muchas gracias.